Noviembre de 1923. Una panadería en Berlín exhibe en su tablero de precios la cifra de 200.000 millones de marcos por un solo pan. No 200 marcos, ni 200.000. 200.000 millones. Una mujer llega con una carretilla, no para transportar víveres, sino para cargar el efectivo necesario para pagar la leche. Mientras la fila avanza, el panadero tacha el precio y escribe 250.000 millones. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. En apenas 12 minutos, el marco pierde el 30% de su valor. Esta no es una historia de ficción distópica. Fue la realidad de la República de Weimar. Casos similares se han repetido a lo largo del tiempo. En Venezuela, durante 2018, una caja de huevos alcanzó los 7 millones de bolívares. En Zimbabue, en 2008, un simple boleto de autobús costaba un billete de 100 billones. En Líbano, en 2023, la moneda perdió el 98% de su valor en solo 4 años, convirtiendo a médicos en indigentes de un día para otro. La cuestión central nunca ha sido si una moneda fallará, sino cuándo lo hará. Históricamente, la vida promedio de una moneda fiat es de 27 años. Las matemáticas son inevitables. Cuando las reglas del dinero cambian de la noche a la mañana, la verdadera pregunta es, ¿qué mantiene su valor? El colapso de una moneda sigue un patrón predecible y matemático. Etapa 1, el gobierno gasta más de lo que recauda. Etapa 2, imprime dinero para cubrir el déficit. Etapa 3, la moneda comienza a perder poder adquisitivo. Etapa 4, la población busca alternativas. Etapa 5, el colapso completo. En Alemania, durante la República de Weimar, el marco pasó de 320 por dólar en 1922 a 4.2 billones por dólar en 1923, una pérdida del 98% en apenas 18 meses. En Venezuela, el bolívar pasó de 10 por dólar a más de 1 millón por dólar en una década. En Líbano, la libra se desplomó de 1.500 por dólar a 89.000 en 4 años. Mismo patrón, mismas etapas, mismo resultado. Durante estos colapsos, ciertos activos sobrevivieron mientras otros desaparecieron. El primero y más evidente. Los metales preciosos. Oro y plata, los activos que los gobiernos no pueden imprimir ni los bancos centrales devaluar. En Weimar, quienes conservaron marcos en papel lo perdieron todo, mientras quienes tenían oro mantuvieron intacto su poder adquisitivo. Una onza de oro compraba la misma canasta de bienes antes, durante y después de la hiperinflación. La moneda cambió, el oro no. El patrón se repitió en Zimbabue y Venezuela. Mientras sus monedas se convertían en papel sin valor, el oro preservaba riqueza real. En Turquía, hacia finales de 2024, las cuentas de depósito en oro se duplicaron en un solo trimestre, pasando de 1.36 a 2.72 billones de liras. La razón fue clara, la población reconoció el patrón de inflación descontrolada y devaluación. Los metales preciosos no buscan rentabilidad, su propósito es no ser devaluados. Cuando el suministro de moneda fiat se expande, el valor relativo del oro aumenta por defecto. Durante la crisis financiera de 2008, el oro cayó inicialmente junto con los mercados, pero luego subió un 166% en menos de 3 años. La plata ascendió un 448%. En la estanflación de los años 70, el oro perdió casi 50% de su valor a mitad de la década, para luego recuperarse un 440% en 3 años. El patrón se repite con exactitud matemática. Los metales preciosos funcionan como seguro ante el colapso del sistema monetario. El segundo activo que sobrevive son las monedas extranjeras duras. Cuando una moneda nacional muere, la válvula de escape es el dinero estable de otra nación. En Beirut, en 2019, muchos ciudadanos con ahorros en libras libanesas perdieron el 98% de su poder adquisitivo cuando la tasa de cambio se disparó de 1.507 a 89.000 por dólar. En cambio, quienes guardaban sus ahorros en dólares estadounidenses conservaron su valor completo. No por magia, sino porque su dinero no colapsaba. Este patrón es universal. En Zimbabue, la economía se dolarizó de facto antes de ser oficial. En Ecuador 2000 y El Salvador 2001, la dolarización fue respuesta directa al colapso de sus monedas. En Venezuela, Argentina y Camboya, el dólar se convirtió en el medio real de intercambio. La gente no espera políticas, reacciona para sobrevivir. Cuando el dinero local deja de funcionar, la población adopta la moneda extranjera más estable disponible.
El tercer activo es contraintuitivo, acciones productivas. En Venezuela, durante 2024, el mercado bursátil subió más del 3.400%. En 2026, el índice de Caracas aumentó de 2.082 a más de 6.000 puntos en 9 días. Acciones de empresas como Mercantil Servicios Financieros, CanTV o Banco Provincial crecieron más de 200%. El fenómeno ocurre porque las acciones representan propiedad de activos reales, fábricas, maquinaria, inventarios, tierra. Cuando la moneda se devalúa, el precio nominal de esos activos sube para reflejar la inflación. Sin embargo, no todas las empresas sobreviven igual. Solo aquellas con ingresos en monedas fuertes o provenientes de exportaciones logran mantener valor real. Las que dependen totalmente de ingresos locales ven sus beneficios desplomarse. En cambio, las exportadoras, con ingresos en dólares y costos en moneda devaluada, mejoran su rentabilidad. Las crisis latinoamericanas de 1982, 1994 y 1998 lo demostraron. Las empresas con orientación internacional fueron las únicas que prosperaron durante el colapso monetario. El cuarto activo son los consumibles y bienes de trueque. Cuando el sistema monetario formal se derrumba, la economía no se detiene, simplemente se reorganiza. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el Reichsmark se volvió inútil y la gente comenzó a comerciar con cigarrillos, carbón o papas. Los cigarrillos, en particular, se transformaron en una moneda paralela, estandarizados, divisibles, duraderos y ampliamente aceptados. El mismo fenómeno se observó en Venezuela en 2018. Con el bolívar prácticamente sin valor, la población volvió al trueque. Pescadores cambiaban su captura por harina. Familias intercambiaban medicinas, combustible o herramientas. Durante disrupciones severas, hasta el jabón y el papel higiénico adquirieron valor de supervivencia. Estos bienes, sin embargo, son tácticos, no estratégicos. Se consumen y no preservan valor a largo plazo. Su función es inmediata, sostener el intercambio cuando el sistema colapsa. El quinto activo es la tierra agrícola. El valor más fundamental, la capacidad de producir alimento. Durante la Gran Depresión, los agricultores conservaron ventajas que los habitantes urbanos no tenían: comida, leche, huevos, calorías. En crisis recientes, como la venezolana, quienes poseían tierras agrícolas pudieron producir alimentos mientras el dinero se desintegraba. Sin embargo, este tipo de activo tiene vulnerabilidades severas, es ilíquido, inmóvil y sujeto a impuestos o expropiación. El caso de Zimbabue en 2000 lo demuestra. La expropiación de tierras decretada por el gobierno destruyó la producción agrícola, reduciéndola un 60% en una década. Además, los impuestos sobre propiedades fijas pueden volverse insoportables cuando el valor de la moneda cae. La tierra agrícola orientada a exportaciones resulta más resistente al generar ingresos en divisas estables. En resumen, este activo ofrece valor fundamental, pero también riesgos políticos y de liquidez que no deben ignorarse. En contraste, hay activos que se evaporan por completo. El primero, los valores de renta fija denominados en la moneda colapsante. Bonos, notas del tesoro y toda obligación emitida por un estado fallido terminan destruidos. En Weimar, los bonos en marco se volvieron papel sin valor. En Argentina, en 2001, los tenedores de bonos vieron sus inversiones recortadas en un 70% y lo restante cobrado tras años de litigios. Los bonos son reclamos sobre la moneda misma. Cuando la moneda muere, el reclamo muere con ella. El segundo, cuentas de ahorro en moneda doméstica dentro de sistemas bancarios quebrados. En Líbano, los depósitos en libras perdieron más del 95% de su valor entre 2019 y 2025. Los números en pantalla permanecieron iguales, el poder adquisitivo desapareció. Convertirse en acreedor de un estado fallido es la ruta más directa a la pérdida total de riqueza. Las señales contemporáneas de advertencia son visibles. Irak enfrenta una crisis de liquidez. El dinar se devaluó de 190 a casi 1.750 por dólar en el mercado no oficial. Turquía experimenta una huida masiva hacia el oro y una inflación descontrolada. Líbano ya completó el colapso. Cada uno representa una etapa distinta del mismo proceso. Y al fondo de este panorama se encuentra la economía más observada del mundo, Estados Unidos. Con 38 billones de dólares en deuda y pagos de intereses superiores al gasto militar, la trayectoria de endeudamiento es insostenible. La participación del dólar en reservas internacionales ha caído del 80% al 65% en 5 décadas. La historia muestra un patrón, el mismo que llevó a la libra esterlina a perder su hegemonía tras ser la moneda global durante más de un siglo. El colapso de una moneda no es una hipótesis lejana.
Es la norma histórica. El 99% de todas las monedas creadas ya no existen. Los activos que históricamente han sobrevivido son 5, metales preciosos, monedas extranjeras duras, acciones productivas con ingresos internacionales, bienes de trueque y tierra agrícola. Los que desaparecen, valores de renta fija y ahorros en monedas colapsadas. El estudio de un siglo de colapsos monetarios deja una constante incuestionable: ninguna economía, por poderosa que sea, está a salvo de la erosión de la confianza. Las monedas no mueren por accidente, sino por decisiones humanas, políticas, fiscales y morales, que rompen el pacto invisible entre el valor y la credibilidad. En todos los casos, los gobiernos intentaron comprar tiempo imprimiendo dinero, pero el tiempo terminó comprándolos a ellos. Cada devaluación no es solo un evento económico, es una confesión de fracaso institucional. Cuando las monedas caen, la historia registra más que pérdidas financieras. Registra el deterioro social que las acompaña, el colapso del ahorro, la ruptura del comercio y la desesperación del ciudadano que ve su salario volverse humo. En Weimar, en Caracas o en Beirut, el resultado fue el mismo: la desintegración del orden cotidiano. Las crisis monetarias no comienzan con el hambre, pero siempre terminan en ella. Y una vez que la confianza desaparece, ningún decreto, banco central o reforma puede restaurarla de inmediato. La hiperinflación no es solo un fenómeno contable, sino psicológico. Destruye la percepción del futuro. Las personas dejan de planificar, de invertir, de construir. Se concentran en sobrevivir el día. Los países que han transitado por ello muestran que la recuperación no empieza con una nueva moneda, sino con un nuevo contrato social. Sin disciplina fiscal, sin transparencia y sin responsabilidad, cualquier divisa está condenada a repetir el ciclo. En el siglo XXI, la amenaza no es únicamente la impresión de dinero físico, sino la creación digital sin respaldo, la deuda sin límite y la fe ciega en que los sistemas son demasiado grandes para caer. El riesgo ya no reside solo en el colapso de una moneda nacional, sino en la interconexión global que puede propagar la inestabilidad como una infección financiera. Cada nación que ignora la historia actúa como si las matemáticas hubieran cambiado. Pero las matemáticas no tienen ideología ni memoria corta. Quien entiende el patrón no busca predecir el colapso, sino prepararse para resistirlo. La historia no advierte en voz alta, murmura en los datos, en los déficits y en las deudas. El dinero puede reinventarse, pero la confianza, una vez quebrada, exige generaciones para repararse. Las civilizaciones que lo olvidan terminan descubriendo, una vez más, que el precio de un pan puede convertirse en el espejo de su propio destino. La lección no es el miedo ni la paranoia. Es la comprensión de que la verdadera diversificación no consiste en tener muchas acciones, sino en poseer diferentes formas de valor que reaccionen de manera distinta ante el fracaso del sistema monetario. Una economía colapsa cuando se rompe la confianza. Quienes diversifican antes de ese punto no dependen de rescates ni decretos. La historia ya ha mostrado el patrón. El desafío es reconocerlo antes de que vuelva a repetirse. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.